tiene el agrado de presentar un formato distinto por su aniversario. Este año cumplimos 2 años desde que decidimos fomentar e incentivar a que más niñas y adolescentes se animen a estudiar carreras relacionadas a las áreas STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Gracias por acompañarnos y ser partícipe de esta gran iniciativa. El día de hoy te presentaremos una historia relacionada a tecnología. Hola, ¿cómo están? Soy María Aguilar, soy ingeniera informática, estudié en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tengo una maestría en Interactive Media. Actualmente trabajo en Google como Interaction Designer y tengo experiencia en diferentes áreas. Como ingeniera vengo del mundo del desarrollo, de programación, de base de datos. Empecé trabajando en Scotiabank en Perú como analista de proyectos y bueno, acá en Estados Unidos trabajé en el laboratorio de UX de la Universidad de Miami como asistente de investigación y antes de Google trabajé en Univision y el Washington Post haciendo análisis y visualización de datos en las noticias en el equipo de gráficos. Cada una de estas experiencias me ha ayudado a ir construyendo mi carrera y a poder entender un poquito más del mundo de UX. Hoy les voy a contar un poquito sobre lo que hay detrás de la tecnología, lo que hacen diseñadores o investigadores en UX, que hace esa gran diferencia en cómo las personas perciben o utilizan la tecnología que al final se transforma en la experiencia de usuario. Aunque el diseño de experiencia de usuario o UX Design, Interaction Design, Product Design tiene diferentes nombres, eso tiene más relevancia al momento de desarrollar sitios web o aplicaciones con el objetivo de que estos productos digitales resulten fáciles de usar para nosotros, para las personas. Sin embargo, esta disciplina se aplica a casi todo lo que utilizamos a diario. Por ejemplo, cuando compramos un paquete de galletitas para comer en la calle, a veces es tan difícil abrir con los dedos o finalmente ya logras abrirlo, pero necesitabas tanta fuerza que todas las galletas se caen al piso. Me ha pasado, todavía me duele ese paquetito de galletas, todavía odio ese paquetito de galletas. Pero pasa lo mismo, pasa cuando intentamos sacar salsa de un envase, hay unos envases más fáciles de usar que otros, o cuando estamos utilizando el control remoto, o cuando estamos eligiendo películas en Netflix. Si consumir o utilizar estos productos nos parece agradable, quedamos contentos y volvemos a repetir esa experiencia. Entonces, justamente por eso, el objetivo de los diseñadores de experiencia de usuario es lograr que la interacción con un producto sea grata y produzca un sentimiento de deseo que promueva a las personas a repetir esa vivencia. El campo de UX es algo que a mí me gusta mucho porque necesita mucha creatividad, imaginación, sentido común, habilidades para observar cómo las personas interactúan con las cosas. Es un trabajo súper apasionante que nos da la oportunidad de crear, innovar o mejorar las cosas que ya existen. De hecho, a veces es difícil explicar lo que yo hago como UX designer porque hay una percepción del diseño que se trata de solo hacer cosas bonitas o usar colores bonitos. Pero nuestro trabajo va más allá de eso, va de diseñar intencionalmente. Antes ha habido una reflexión, ha habido una estrategia y se ha diseñado con un propósito. De hecho, estas grandes marcas que admiramos o que utilizamos constantemente como Google, Amazon, Airbnb, ellos tienen un pensamiento estratégico que trata de decirnos la tecnología no es la tecnología por la tecnología, porque está chévere. Se trata de esta tecnología que te estamos dando, qué problema le resuelve a alguien. Ahí es donde está el verdadero poder de nuestra disciplina y cómo podemos diferenciarnos de otro tipo de diseño. Entonces, muchas veces se dice que el mejor diseño es invisible. Porque si se dan cuenta, si uno va a buscar algo, si entras al internet y buscas cuál va a ser el clima para mañana, tú simplemente quieres que el resultado te aparezca inmediatamente y ya está, ese es tu objetivo. No estás pensando en la página o en quién creó esa página.
De la misma manera que si tú estás cocinando o estás haciendo la cena, no te preguntas en quién creó la espátula, cómo diseñaron esa espátula. Entonces ese es realmente el objetivo, salir del camino del usuario y crear algo que simplemente funcione para las personas. Entonces que las personas casi que se olviden que alguien tuvo que crear esas cosas. Y para entender esto les voy a contar algunos ejemplos, algunos casos donde casi que el diseño fue invisible. Hace un tiempo, un equipo de investigadores realizó una vez un estudio sobre la psicología de tener que esperar para ejecutar acciones en una página web o en una aplicación. Nuestra intuición podría llevarnos a pensar que obviamente esperar es algo malo, que todos los usuarios quieren las cosas inmediatamente. En el ejemplo del clima, si yo estoy buscando el clima para mañana, quiero que el resultado me salga inmediatamente y no voy a pensar en ¿por qué voy a tener que esperar? Sin embargo, pensemos por ejemplo en una aplicación de citas, que vamos a conocer personas online. Si estás buscando a tu pareja ideal, ¿preferirías tal vez que te salga un perfil como inmediatamente? ¿O preferirías que esperar un poquito y que la aplicación te vaya contando como estamos analizando personas con edades similares o con intereses similares? Y después de esperar un poquito te muestre el perfil de una persona. Probablemente no tenga más confianza en el segundo caso. Entonces justamente los investigadores se dieron cuenta de esto. Ellos realizaron un experimento parecido y los resultados, los usuarios respondieron consistentemente con más aprobación al sitio que había demorado un poquito más para dar los resultados, pero brindaba como cierta transparencia sobre lo que estaba pasando atrás. Este es un claro ejemplo donde un mismo principio se aplica en diferentes contextos y cómo el diseño es intencional. Otro caso ¿qué es lo que pasa detrás de bambalinas, detrás de cortinas? Es el caso de búsqueda de Airbnb. Esto es algo en lo que uno apenas piensa, ¿verdad? Tú no entras a la página de Airbnb y buscas el lugar en donde te quieres quedar o a donde estás viajando y te aparece una lista de lugares disponibles y anfitriones disponibles. Súper fácil, ¿verdad? Pero en realidad hay una enorme cantidad de tecnología trabajando detrás de esto. Airbnb ofrece casi que dos plataformas, una la que nosotros conocemos para las personas que estamos buscando, para los huéspedes, y otra para los anfitriones, que son los dueños de estos lugares que se rentan. Existen varias razones por las que un anfitrión podría rechazar una solicitud. Podría ser el tiempo de estadía o el tiempo con anticipación que necesitan para notificarles, muchas razones. Entonces Airbnb, para mantener contentas a ambas partes, desarrolló una forma de inteligencia artificial. Ellos utilizaron Machine Learning para hacer predicciones sobre las preferencias de los anfitriones y qué tipo de solicitudes es más probable que acepten. Se dieron cuenta que si una persona está buscando un lugar y de pronto empieza a mandar varias solicitudes y le llegan muchos rechazos, la experiencia va a ser obviamente mala. Pero sí, y lo mismo si eres un anfitrión y te empiezan a llegar muchas solicitudes que sabes que vas a rechazar, también vas a pensar que es algo malo, que no estás disfrutando esa experiencia. Entonces, con este algoritmo, alguien que está buscando dónde hospedarse, en los resultados solo le aparecen anfitriones que tienen más probabilidades de responder favorablemente a sus solicitudes. Este es un sistema elaborado, recopila datos, tiene un algoritmo complejo por atrás para poder entender esos comportamientos. Pero nada de esto es obvio para nosotros, para los usuarios. Rara vez uno necesita pensar en cómo y el por qué de algo que simplemente funciona. Y hay un caso similar con Netflix. No sé si se habrán dado cuenta, pero las imágenes de las películas que aparecen en las listas, esas imágenes promocionales, varían dependiendo del perfil de la persona que usa la cuenta. Hagan la prueba y se van a dar cuenta que la imagen promocional de una misma película
que aparece en su perfil va a ser diferente al que aparece en el perfil de su mamá, de su hermano, de sus amigos, etc. Y esto es porque también hay un algoritmo atrás que aprende el comportamiento de los usuarios y en la lista de recomendaciones te muestra imágenes que van de acuerdo a tus preferencias y de acuerdo al tipo de películas o series que estás más propenso a ver. La verdad, podría pasar horas contándoles sobre estos ejemplos. A mí me gusta mucho hablar sobre esto porque la realidad es que algo que parece súper sencillo, algo que con aparente simplicidad a veces es el producto de una gran complejidad que hay atrás. Y es como un acto de magia. El cómo de un acto de magia casi siempre es un secreto que solo sus creadores conocen. En el caso de la tecnología, nosotros podemos ser parte de crear eso que hay atrás y ayudar a mejorar esa experiencia de usuario. Y cuando digo nosotros, solo les quiero dejar el mensaje de que hay muchos profesionales que trabajan en UX con diferentes tipos de conocimiento. Hay diseñadores como yo, pero también hay investigadores, hay especialistas en estrategia, en contenido, en elementos visuales, en sonido para videojuegos o ergonomía para estas lentes de realidad virtual, por ejemplo. Y es que UX es un campo muy amplio, tiene muchos aspectos para aprender y también es muy gratificante. Espero que hayan disfrutado y aprendido un poquito más de los secretos de UX en la tecnología. Gracias. Daremos una historia relacionada a ciencia. Hola a todos, mi nombre es Jennifer Mejía, soy doctora en ingeniería y actualmente con mi equipo me encuentro construyendo las centrales renovables más grandes e importantes del Perú. Y hoy les quiero hablar un poco acerca de lo que no sabían de las energías renovables. Comencemos. Las energías renovables son aquellas fuentes energéticas obtenidas a partir de recursos naturales que pretenden sustituir aquellas fuentes energéticas a partir de recursos no renovables, como por ejemplo el petróleo, es decir, la obtenemos de recursos naturales. También suelen ser mucho más amigables con el medio ambiente, aunque no es así en todos los casos, por lo que su uso requiere moderación, al igual con los recursos obtenidos de los combustibles fósiles. Su empleo se da principalmente en la producción de biocombustibles y energía eléctrica para el consumo de todos. Y algunos datos curiosos. ¿Sabías que la energía renovable es la energía generada a partir de los recursos naturales como la luz del sol, el viento, la lluvia, las mareas y el calor de la tierra? Son renovables, por ende son de reposición natural. Las fuentes renovables de energía existen desde la antigüedad. Siempre las han usado nuestros antepasados. De hecho, en el año 200 a.C., en China y en el Oriente Medio, utilizaban molinos de viento para bombear agua y mover el grano. Además, los antiguos romanos fueron los primeros en utilizar la energía del vapor de la tierra o geotérmica para calentar sus viviendas. Grandes ingenieros. Otro punto importante es que el interés moderno en el desarrollo de las energías renovables está vinculado a las preocupaciones tan fuertes que tenemos por el agotamiento de los recursos y por el aumento de los gases de efecto invernadero provocado por los combustibles fósiles y que no tenemos con las energías renovables. ¿Y cuáles son algunos tipos de energía renovable? La solar, la del mar o mareomotriz, la eólica, la geotérmica, la hidráulica, la biomasa y biogás. ¿Y de dónde se obtienen? De nuevo, principalmente de los recursos naturales, ya sea directa o indirectamente. Y si hablamos un poco de la energía solar, bueno, el sol es la única fuente de materia orgánica y de energía vital de la Tierra. Y hoy lo estamos utilizando masivamente en forma de alimentos, leña o energía hidroeléctrica. El aprovechamiento de la energía solar puede ser indirecto,
a través del viento, porque la eólica es un tipo de energía solar. La evaporación del agua, como en la hidráulica, o la directa, como la energía total solar que se capta en los paneles fotovoltaicos. El hidrógeno, que es una de las nuevas innovaciones por la cual estamos apostando, representa una de las fuentes energéticas más eficaces. No solo es un buen combustible, sino que también posee la ventaja de contaminar en casi nulas cantidades. Así que el hidrógeno representa una de las alternativas energéticas más amigables para el planeta. Sin embargo, actualmente la producción en grandes cantidades es bastante costoso, por lo cual estamos invirtiendo muchísimo en investigación y desarrollo para poder aprovecharlo como se merece. La energía eólica es una variante de la energía solar, porque se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera y de las irregularidades del relieve de la superficie terrestre. Es decir, el viento que se obtiene de todo ello mecánicamente mueve los álabes de la turbina y convierte energía mecánica rotacional en energía eléctrica para el consumo de todos. Incluso podría proporcionar hasta 5 veces más que el total consumido en todo el mundo sin afectar las zonas con muchísimo valor ambiental. ¿Y la energía geotérmica? Bueno, el gradiente térmico que resulta de las altas temperaturas del centro de la Tierra genera una corriente de calor hacia la superficie. Corriente que es la fuente de energía geotérmica y se emplea principalmente en la producción de electricidad, cuando se capta este vapor y se convierte de energía mecánica rotacional de nuevo a energía eléctrica. Y como hablábamos previamente, la que existe desde el inicio de los tiempos, la biomasa, que se obtiene a partir de los residuos biológicos como desechos agrícolas y que se utilizan para la producción de energía y biocombustibles como el alcohol. ¿Y son realmente amigables? Bueno, el concepto de amigables con el medio ambiente es relativo incluso para las energías alternativas y por ello es que estamos trabajando en conjunto para que el aprovechamiento de las mismas cada vez sea mayor y el impacto sea el mínimo. ¿Sabían que con una central fotoeléctrica, una central fotovoltaica de 180 megavatios de potencia instalada, podemos generar hasta el consumo eléctrico de 500.000 hogares peruanos y adicional a ello evitar el envío de 700.000 toneladas de CO2 al medio ambiente? Así que por ello es que tenemos que seguir trabajando para que las emisiones de CO2 sean cada vez menores. Otro problema al que nos enfrentamos con las energías alternativas es el costo. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años es mucho más factible realizar proyectos de inversión de energía renovable, dado que los costos de los suministros con los tiempos han ido bajando considerablemente. Así que los invito a enamorarse de las renovables. Representan una grandísima alternativa para evitar el deterioro del medio ambiente, de este mundo que nosotros tenemos y en el que vivimos, ya que poseen un efecto descontaminante considerado con el efecto contaminante de las energías convencionales. Y el efecto que tienen es considerablemente muchísimo menor a las de las convencionales. El empleo inmoderado o poco moderado de los recursos puede provocar otras consecuencias, como los gases de efecto invernadero, el calentamiento global, el incremento de la temperatura global. Y en ello es que debemos trabajar y ser sumamente responsables con el uso de nuestros recursos en el día a día y en nuestra matriz energética. Muchas gracias. Historia es relacionada a ingeniería. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy conmigo, acompañándome en esta charla. Vamos a platicar un poquito de los mitos que hay alrededor de las ingenierías, sobre todo para nosotras que somos mujeres, y también de las ventajas que a lo largo de estos años de mi carrera he encontrado de haber estudiado ingeniería. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Kasia Brachot, soy ingeniera industrial y de sistemas, cuento con una maestría en administración de negocios
y actualmente estoy en IBM como Continuous Improvement and Operational Excellence Lead. También soy inventora, formo parte del equipo de capital intelectual dentro de mi compañía, donde vemos todas las cuestiones de patentes. Formo parte de la Academia de Tecnología también de IBM, es un grupo muy selecto dentro de mi compañía. Y soy advocate del framework de Design Thinking. El año pasado, como dato curioso, fui ganadora de un Manufacturing Leadership Award en la categoría Next Generation Leadership Under 30. Es un prestigioso premio que se lleva a cabo en Estados Unidos por el Manufacturing Council y donde participan empresas de nivel mundial. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar un poquito de todo lo que yo he vivido, las ventajas que he visto y vamos a quitar algunos de los mitos. La verdad es que cuando yo era pequeña, yo soñaba y quería ser actriz. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor se van a sentir identificados, ¿no? Entonces yo siempre quise actuar, me encantaba como personificar diferentes personas y siempre soñé con ganar un Oscar. De hecho, en la escuela a mí me iba bien en las partes como creativas, en aquellas cosas donde eran bailes, deportes, incluso fui a concursos de recitales y hasta de coro. Pero bueno, también había materias que como a todos nos cuesta un poquito más que a otros, ¿no? Para mí, las materias más difíciles fueron matemáticas y química. A ver, no me iba mal, no reprobaba, pero tampoco era algo que me atrajera, ¿no? Era algo donde yo sabía que tenía que echarle un poquito más de ganas, estudiar un poquito más que en otras. Y pues bueno, tampoco era como que en ese entonces pensara, híjole, voy a estudiar algo relacionado a esto, ¿no? O sea, ni siquiera por la mente se me pasaba. Pero pues uno va creciendo y llegó el momento precisamente de tomar esta decisión, ¿no? Donde me doy cuenta que tengo que ver qué es lo que quiero estudiar. Y ahí me di cuenta que yo no quería estudiar actuación como tal, ¿no? O sea, lo que yo quería realmente era algo de atrás. Lo que me atraía de esa carrera era lo diverso que tú podías ser con cada personaje que te tocaba desarrollar, ¿no? O sea, como la diferencia entre cada uno, lo que tenías que aprender para cada uno. Y era ahí lo que yo quería, donde yo quería desarrollar. Así que pues me dediqué a hacer una búsqueda de carreras, algo que me ayudara también a ser como diversa, estar en diferentes cosas. Y busqué donde pudiera trabajar también en diferentes ramos, algo que tuviera también mucho campo laboral y principalmente pues que me gustara. Ahí fue donde finalmente yo me decidí por la ingeniería industrial y fue donde pues me enfrenté a estos 3 mitos o a 4 mitos o detalles que a veces circulan alrededor de este tipo de carreras, de las ingenierías, ¿no? Entonces yo me decidí por ingeniería industrial. Cuando le comento a mi familia que quería estudiar eso, muchos de los comentarios fue, punto número 1, las ingenierías son carreras principalmente para hombres. Y de hecho, en como caso de mi familia, mi papá es ingeniero, mi abuelito es ingeniero, mis tíos ingenieros, no tenía ninguna figura como mujer, como ingeniera, ¿no? Entonces, ese fue el primer como mito o punto al que me enfrenté. El 2, algunas de las materias tendrían que ser relacionadas con matemáticas y química. ¿Recuerdan? Si les dije, yo no era muy buena en la escuela en esas materias, entonces era un reto más al que me enfrentaría. Y un miedo que muchos enfrentan, yo lo sé. Punto 3, en ingeniería no puedes ser creativo. Bueno, yo dije, bueno, pues sí, a lo mejor tienen razón, ¿no? Puras matemáticas, no sé, experimentos, química, pues a lo mejor tanto como pintar, bailar y eso, pues a lo mejor no va, ¿no? Y el punto 4 fue que estudiar ingeniería implicaba que pues a lo mejor yo ya no podría ganar ningún premio, no iba a ganar mi Oscar, ¿no? Y pues bueno, tomé estos 4 puntos y los empecé a analizar. Aún así, la verdad es que no lo pensé tanto y me inscribí. Al final me fui por ingeniería industrial, como les comentaba, y no decir que los comentarios negativos de las personas o estos mitos o algo cambiaron mi decisión. Al contrario, ¿no? Yo lo tomé como un reto personal y dije, esto es lo que yo quiero, lo que me gusta, y la carrera que yo sabía que me podía dar esa versatilidad y esta forma de ser diferente, de hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo me metí a mi carrera, empecé a estudiarla y hoy en día
pues ya soy ingeniera, hago una reflexión, me puse a reflexionar también por esta plática, ¿no? A ver, ¿qué es lo que aprendí en estos años? ¿Cuáles fueron esos mitos que a mí me pegaron más o con los que conviví más? ¿Y qué fue lo que resultó de ellos? Entonces, para el punto número 1, la verdad es que al día de hoy puedo decirles que desde el primer día que conocí a mi grupo de amigas, pues hasta el día de hoy seguimos siendo tan amigas como siempre e ingenieras, ¿no? O sea, sí había mujeres, que la verdad es que también sí había más hombres en la carrera, pero no porque fuera una carrera para hombres, sino porque muchos así lo tienen en mente. Entonces también nosotras como mujeres a veces nos ponemos cierto tipo de barreras y no entramos porque, ay, no, es que de hombres no va a haber mujeres, no, pues no entro. No, es que las matemáticas, la química no me va bien, no, pues no entro. Entonces nos empezamos a poner barreras y eso es lo que hace realmente que en las ingenierías no haya tantas mujeres, pero no es porque sea una carrera específica para hombres. Y al contrario, la verdad es que a mí no me representó algo negativo. Yo me llené de amigos, aprendí muchas cosas nuevas. Por ejemplo, me encanta el food y era una de las cosas con las que podía platicar con ellos. Me buscaban mis amigos para pedirme consejos. Los proyectos que creamos de alguna manera también eran mejores porque los profesores nos decían que nos complementábamos súper bien, ¿no? Yo soy una persona muy creativa, entonces como que diferentes puntos de vista hacían que los proyectos se complementaran mucho mejor. Y realmente hasta el día de hoy sigo guardando grandes amistades y nos seguimos apoyando aún en lo laboral. Entonces, por ahí quité ese mito y dije, a ver, esto no. El 2 fue que sí, como decía, sí llevé muchas materias de matemáticas e incluso química y sí le sufrí un poquito porque, como les digo, no era algo que se me diera muy fácil, ¿no? Sabía que eran unas materias donde yo tenía que estudiar más que para otras, pero no fue más allá, o sea, no fue más complicado que eso. No, la verdad es que a veces yo no entendía porque también llevábamos matemáticas y teníamos que hacer las cosas como que tan a mano, si ya teníamos calculadora y computadora, más que nada por eso, ¿no? Pero al final comprendes que una de las ventajas de estudiar ingeniería y de las matemáticas como tal es que te da una estructura, ¿no? Te ayuda a tener un orden, a conocer, a ser metódico, y esto también en la vida diaria y en tu trabajo te ayuda a resolver problemas mucho más rápido, de una manera mucho más consciente. Entonces te ayuda a encontrar soluciones de una manera más rápida. Y también aunado con esto de la creatividad que yo tengo, pues me ha ayudado muchísimo, ha sido un gran plus para mí. El punto 3 es que pues, todos me decían que si estudiaba ingeniería pues ya no podía desarrollar mi parte creativa. Creo que no existe un comentario más cerrado que ese, porque por el contrario, yo siento que mi creatividad, como les digo, fue una de las habilidades blandas que se complementó perfecto con estas habilidades como más duras, y que me ha ayudado a crear soluciones mucho mejores, o soluciones que a lo mejor alguien no se había planteado en algún punto, ¿no? Y conozco también ingenieras, por ejemplo, que son pintoras, que son bailarinas, que son creadoras de contenido, ingenieras de verdad muy creativas, que a lo mejor les gustaba también hacer este tipo de actividades y que están demostrando, y estamos demostrando, digamos, que no está peleado el ser creativo con el ser ingeniero, y que esos gustos no van a dejar de gustarte, no vas a dejar de desarrollarlos si estudias una ingeniería. Al contrario, son cosas que te pueden potenciar, y te pueden llevar a lugares que no imaginabas. Y el punto 4 es, pues no he ganado un Oscar aún, pero gané un ML Award, que es el equivalente dentro de mi medio, porque yo antes estaba en el área de manufactura y estos eran premios específicos para personas en manufactura, líderes de manufactura. Y pues bueno, aún así, recuerden que yo les dije que yo quería una carrera en la que pudiera estar en cualquier industria. Esta es, ingeniería lo es. Y quién dice que en algún futuro pues no estaré recibiendo algún otro premio o inclusive un Oscar. Tengo un amigo, por ejemplo, de mis mejores amigos, que es ingeniero industrial también y es director de cine actualmente. Entonces, quién sabe qué nos pueda deparar el destino del día siguiente, pero créanme que estas carreras de ingeniería no se limitan a estar siempre en una oficina o en un ambiente único, sino que de verdad son tan versátiles que ustedes pueden utilizarlas en donde quieran. Y con esto quiero que se lleven que
la ingeniería y las carreras en sí es como todo en la vida. O sea, hay cosas que nos van a gustar y hay otras que no tanto. Nada va a ser como tan fácil, ¿no? Cualquier carrera, independientemente de la que ustedes elijan, siempre va a tener algo de donde tendremos que poner un poquito más de esfuerzo. Pero al final, recuerden que siempre que sea algo que, o sea, tienes que estudiar algo que tú quieras para que valga la pena. Yo encontré esta carrera donde pude hacer muchos amigos, donde ahora tengo diferentes tipos de colegas en diferentes industrias, desde hospitales, manufactura, cine. Todas mis habilidades creativas le dan un plus, como les comentaba, a mis ahora habilidades duras. Tengo una carrera con amplio campo laboral, que también se agradece muchísimo hoy en día. Tengo grandes expectativas de crecimiento con un salario justo, donde puedo ser tan diversa como yo quiera y lograr todo lo que yo me proponga. Pero sobre todo también en estos años aprendí y entendí que no importa si eres hombre o mujer, que no hay tal cosa como carreras para hombres o para mujeres. O sea, cuando estamos ahí realmente, de verdad no nos fijamos en eso, simplemente todos somos amigos y todos nos ayudamos. Aprendí también que las matemáticas, que la química o aquella materia que para ti es como tu coco, lo más difícil, no lo es. De verdad cuentas con muchas personas a tu alrededor que te van a ayudar. Entonces no le tengas miedo a ninguna de estas materias, no pasa nada, lo puedes lograr. De verdad, no tengan miedo a enfrentarse a algo donde ustedes consideran que no son muy buenos. Esto siempre será parte de la vida. Que nadie te diga si eres bueno o malo, ni siquiera tú permitas decirte esto. No te pongas límites, ¿ok? Y no temas a las ingenierías o a cualquier carrera que tú tengas en mente. Busca aquello que realmente te gusta y lucha por ello. Recuerda que siempre habrá más ventajas de estudiar aquello que a ti te gusta, que te apasione, que aquello que a lo mejor crees que es fácil, porque nada es fácil, ¿verdad? Y aunque la cima se vea muy alta y muy difícil, tú lo puedes lograr. No te detengas, hay muchísimas ventajas de estudiar ingeniería. A mí es una carrera que me ha encantado, que me ha apasionado y que me ha dejado cosas increíbles. Pero espero que con esta charla quede un poquito más resuelta aquella duda o aquel pensamiento que tú tienes sobre si estudiar o no una ingeniería. De verdad, arriésgate, no pasa nada. Está muy, muy padre y sé que te va a encantar. La historia es relacionada a matemáticas. Hola a todos, soy Jenny Rodríguez. Muchas gracias por estar hoy día en la sesión Matemática aplicada al mundo de la ciencia de los datos. Les cuento un poco acerca de mí. Yo estudié la carrera de Ingeniería Estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente estoy cerca de culminar mi tesis en el MBA de la Universidad Pacífico, me falta poco. Y tengo ya más de 10 años de experiencia en el mundo de ciencia de datos. Empecé mi vida laboral en Telefónica, en el mundo de telecomunicaciones. Trabajé proyectos a nivel de las líneas fijas, cable e internet y también de las líneas móviles. Ya hace más de 4 años formo parte del Centro de Excelencia de Data y Analytics de Belcorp, donde lidero el equipo de ciencia de datos, ¿no? Mi rol específico es Senior Data Scientist. Para los que no estén familiarizados con Belcorp, sí deben conocer nuestras marcas que son del mundo de la belleza y cosméticos, Essica, Saison y Level. Trabajo en el equipo corporativo que tiene la oficina aquí en Perú. Llevamos los proyectos de los 13 países donde se distribuyen nuestros productos. Siempre todas las iniciativas son pensando para que finalmente se puedan usar en todos estos 13 países. Hay una complejidad grande allí, pero ya en Belcorp es nuestro día a día. Pero a lo que vamos, hablemos de ciencia de datos. Ciencia de datos es una carrera que está siendo cada vez más demandada en las empresas. ¿Pero a qué se refiere realmente? Cada empresa tiene muchos datos, que finalmente son los insumos para los científicos de datos o data scientists. Un ejemplo claro para ver este tema es Netflix. En Netflix tú realizas un pago mensual y vas a tener un enlace para ver películas o series. Netflix tiene una manera de identificarte y saber que tal usuario está viendo cierto tipo de películas o series. También él puede saber por medio de qué te estás conectando. Puede ser el celular, la tablet, la laptop, lo que tú prefieras. También puedes saber a qué hora te conectas, ¿no? En la mañana, en la tarde, al mediodía. También qué días lo haces. Un lunes
más fines de semana, feriados. Hay muchas maneras de leer cómo tú estás interactuando con esta plataforma. Pero ¿qué ocurre si nosotros unimos los datos de todos los usuarios de un determinado país, o si unimos los datos de una determinada región del país? Posiblemente haya tipos de interacción que se parezcan, o podría haber ahí algún consumo muy parecido. Lo más común que se puede ocurrir, que la mayoría lo use fines de semana, o puede que fuera de las horas de trabajo, ¿no? Es algo común, pero revisando los datos realmente vamos a validar que ocurre o no. Es decir, nosotros sabemos que está ocurriendo, pero también podríamos decir, él está viendo una determinada película, ¿qué película o qué serie querrá ver después? Estamos hablando ya de muchos datos cuando concentramos a nivel país, y también ya estamos preguntándonos qué pasará. Es decir, ya estamos trabajando con mucha volumetría y también estamos pensando en un frente de predicción, de saber qué pasará. Todo este entorno ya hace ver que estamos frente a un proyecto de ciencia de datos. Es decir, con los datos recolectados de lo que ha visto cada cliente, pasamos a un frente de predecir cuál será su siguiente mejor opción a ver en la plataforma. Como paso inicial, se tiene que revisar cada dato que mencionábamos al inicio, ¿no? Horas, las películas y series también se pueden agrupar, puede ser películas de ciencia ficción, películas románticas, comedias. Hay muchas clasificaciones también en los productos que estás viendo. Y también tenemos que darles un sentido, ordenarlos, para que todo este conjunto de datos se vuelva finalmente información útil, que es lo que nosotros necesitamos en nuestro proyecto. Es lo que el data scientist o científico de datos va a hacer. Va a empezar a ordenar toda esa data, la tiene que llevar en algún lugar donde él pueda revisarla a detalle, hacer ajustes, porque puede ser que haya un dato extraño o algo que se levantó mal de la plataforma, hacer pequeñas correcciones, lo que nosotros llamamos como limpiar los datos, y finalmente explorar, sacar resúmenes, cuantificar y volverla realmente una información útil. ¿Qué usa la ciencia de datos para hacer estas predicciones? ¿Qué hay detrás de esta magia de la predicción o de decir el futuro? Hay modelos matemáticos. Hay modelos en los cuales, como el mismo nombre lo dice, son representaciones matemáticas de la realidad. Tomo como base la historia de todo lo que ha interactuado la plataforma con este cliente para aprender a través de esos datos. Y para explicarlo de una manera sencilla, podría este modelo matemático ser una ecuación matemática que resuma estas transacciones o estas interacciones para generar una predicción posterior. Aquí nos apoyamos mucho en el álgebra lineal. Ya hablando a nivel de matemática, mencionamos el modelo matemático, que es una ecuación, pero también para leer toda esta volumetría de datos, lo que hacemos es resumir este cliente en una matriz de datos. Al final vamos a interactuar, multiplicar, sumar matrices, y esto se encierra mucho en el álgebra lineal, que bueno, yo lo vi en la universidad y ustedes también lo pueden haber visto en el colegio. Esta manera de hallar el mejor parámetro, por así decirlo, coeficiente, de manera ordenada, con operaciones sistemáticas, nosotros le denominamos algoritmo. El algoritmo nos ayuda a que finalmente este modelo, esta ecuación, tenga parámetros idóneos para lo que queremos predecir. Si volvemos al ejemplo de Netflix, podemos ver, por ejemplo, que fue una serie muy popular en Netflix, fue el juego de calamar. Y si Netflix dice, ok, por ejemplo, en mi caso, Karim vio repetidas veces capítulos de juego de calamar, ¿no? Él va a asociar mi comportamiento y va a sugerirme posiblemente una serie también coreana de ciencia ficción. Podría ser la última que fue popular, Estamos Muertos, que creo que era de zombies. Y ya empieza él a hacer sugerencias acerca del comportamiento que yo hice. Detrás está toda la matemática, toda la base estadística que necesita un modelo, muy por detrás, pero ustedes no lo ven porque simplemente van a ver en Netflix esta sugerencia y algunos dirán, sí, me parece buena, otros dirán, no, ya me aburrí, ¿no? Porque puede
también el comportamiento cambia constantemente, ¿no? Entonces, para mí puede que funcione y para otra persona que haya dicho, ¿sabes qué? Ya tengo mi límite de series coreanas, el modelo aprenderá que, ok, ya hasta tal fecha quería este tipo de series, ahora tenemos que buscar nuevas sugerencias. La data nos va a ir diciendo cómo también va cambiando el comportamiento y esto nosotros lo vamos leyendo y aprendiendo y el modelo también va aprendiendo. ¿Cómo le aplicamos esto a Belcor? Tenemos proyectos que nos ayudan a generar las mejores ofertas de productos a cada consultora en el frente digital. Nosotros tenemos un website específico para nuestras consultoras donde tenemos ofertas muy atractivas según el perfil de compra de cada una, ¿no? Estos tipos de proyectos en los cuales nosotros buscamos las mejores ofertas por cada consultora, igual Netflix que trata de dar el mejor producto para cada cliente suscrito, es que tiene un enfoque de personalización. Finalmente, lo que le recomendamos a Karim o a Ana va a ser muy distinto. Es decir, estoy personalizando las mejores ofertas para cada una de mis consultoras. En Netflix le dan la mejor sugerencia para cada tipo de cliente. Otro tipo de proyectos también que trabajamos en Belcor son los proyectos en los cuales hacemos predicciones de unidades de venta. Nos abocamos a decir cuáles van a ser los productos que se van a vender, cuántas unidades se van a vender de cada uno. ¿Esto en qué ayuda? Ayuda a que podamos tener el stock requerido de productos para cada campaña. Si nosotros produciéramos demasiados productos a los que en realidad se vende, estamos perdiendo, estamos teniendo demasiado stock y eso al final implica pérdidas porque no lo estamos llevando hacia un cliente. Lo que debemos rescatar es que el científico de datos o data scientist dentro de su perfil necesita conocimientos muy sólidos en matemática y estadística y como trabaja con un alto volumen de datos, también requiere saber usar lo que son los lenguajes de programación para poder procesar este tipo de volumen de datos. Hablamos de millones de registros. Tal vez ustedes han podido a veces hacer cálculos con un Excel, creo que tiene 1 millón de registros. No podría soportar toda la volumetría que tenemos. En Belcor tenemos proyectos en los cuales tenemos más de 28 millones de registros en una base. Entonces necesitamos apoyarnos en lenguajes de programación. Dentro de los que más se usan actualmente está Python y R. En Belcor usamos más que nada Python. Nos ayuda muchísimo para poder evaluar muchos modelos al mismo tiempo y elegir adecuadamente el mejor modelo para cada proyecto. Lo que les cuento es mucho basado en mi experiencia personal. Creo que me ayudó muchísimo en el mundo de ciencia de datos salir con una sólida base estadística y matemática. Recuerden que soy ingeniera estadística. Me ayudó a enfrentar muchos retos que encontré en ciencia de datos, sobre todo cuando recién egresé. Recuerdo que para mí todo era teórico y ver en realidad cómo se registraba cada dato era para mí un wow, porque venía de una base muy teórica y veía cómo esto se volvía realidad en una empresa. Algo que también les recomiendo mucho es que practiquen. Sí, hay muchos cursos ahora también, pero a veces los cursos son muy ideales y cuando vas a una empresa te chocas con toda la volumetría y también que la data no es perfecta y tienes que hacer un proceso de limpieza, de revisión y también entender qué es lo que son esos datos, ¿no? En Belcor tenemos muchas áreas de negocio y tenemos que consultar, entender. No es que el científico de datos sepa todo, sabe la base matemática, pero también tiene que entender cómo funciona el negocio. Cuando planteamos los proyectos de forecast, de predicción de las unidades de venta, tenemos que saber cómo funciona el ciclo de generación de los productos, cómo funciona la cadena de abastecimiento para entender cuándo necesita tener esa predicción. Hay mucho conocimiento de negocio que es relevante en el mundo de ciencia de datos. Algo que también es importante y que creo que en cada carrera es la capacitación, ¿no? Sobre todo en este tema de los lenguajes de programación que siguen creciendo. Cuando yo salí, el programa más top era SPSS, de ahí fue SAS, ahora de ahí fue R y Python, que ahora está tomando como muchísimo protagonismo y hay nuevos lenguajes como
Julia u otros que también están apareciendo, pero todavía no son tan populares. Entonces siempre tenemos el reto de estar capacitándonos a nivel de lenguajes de programación, tecnología. También que cada vez hay más empresas que retan el nivel de tecnología. Tenemos Amazon, Google o Microsoft, que generan nuevas herramientas que también nos ayudan muchísimo en nuestro día a día, ¿no? Bueno, eso fue todo lo que puedo contarles acerca de matemática aplicada en el mundo de ciencia de datos. Quiero agradecer al equipo de Peruvians in STEM por hacerme la invitación a dar esta charla. Los invito a investigar más acerca del mundo de la ciencia de datos. He tratado de darles una noción de alto nivel de lo que hacemos. Algo que me encanta de mi carrera es que podemos aplicarlo en muchas áreas. La ciencia de datos hay en todas las empresas, así que podemos migrar mucho y aprender de cada empresa. Igual en cada empresa, cada área es un nuevo mundo y toda empresa está ahí esperando con datos para ser usados adecuadamente. Eso es algo que a mí me emociona muchísimo. Creo que es porque es mi día a día. Espero que hayan disfrutado esta charla y muchas gracias a todos.